Hace unos días estábamos viendo, Jessica está terminando 4º año de primaria y pasa a 5º. En 2 años se va a la secundaria. ¿Cómo pasó el tiempo? No tenemos ni idea, pero estamos contentos de verla crecer. Estamos viendo una foto ayer de cuando iba al kinder. Entonces verla ahora súper grandota, creciendo. Como papá es una bendición poder ver a tus hijos crecer. De la misma manera, el corazón de Dios se alegra cuando ve que sus hijos crecen, cuando ve que sus hijos están evolucionando, están creciendo y sobre todo espiritualmente. Y el día de hoy vamos a hablar sobre algunos principios de crecimiento que es muy importante que como hijos de Dios y como cristianos podamos tener en cuenta para poder seguir creciendo espiritualmente. El corazón de Dios no quiere que tú y yo nos estanquemos, sino que sigamos creciendo cada vez más. Así es que el día de hoy vamos a hablar algunos principios de crecimiento espiritual. La verdad es que no creo que me dé tiempo de ver todo lo que queremos platicar, pero al menos uno de ellos vamos a poder tocar el día de hoy. Pero antes quiero invitarte a que cierres tus ojos, vamos a orar. Señor, gracias infinitas te damos por este día, gracias por la oportunidad que nos das de poderte adorar y exaltar con nuestras voces y con nuestro corazón. Te pedimos en el nombre de Jesús que el día de hoy puedas abrir nuestros corazones, nuestros oídos en el Espíritu y podamos, Señor, escuchar de tu Espíritu Santo lo que quieres que nos llevemos el día de hoy. Gracias por tu presencia en medio de tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Déjame contarte una historia. En la casa de mis abuelos maternos había una pared específica que la abuelita nunca quiso pintar y repintar. Y esa pared era la pared destinada a medir el crecimiento de sus nietos. En aquel entonces éramos como 10 nietos y cada vez que íbamos a su casa, cada cierto tiempo, pues la abuelita nos llevaba, ¿no?, a esa columna y nos decía, a ver, párate aquí. Y con un lápiz le marcaba, ¿no? Le ponía nieto fulano de tal fecha. Y así iba midiendo la abuelita el crecimiento de sus nietos. Entonces llegó el momento en el que la pared, pues imagínate, 10 nietos, pues tenía 5 marcas por cada nieto. Entonces la pared estaba llena, ¿no?, de marcas de crecimiento de sus nietos. Y un día yo le preguntaba, abuelita, ¿pero por qué marcas? Dice, porque para mí es una bendición ver cómo mis años pasan, pero no pasan en vano, sino que puedo ver el crecimiento de mis nietos. Y la verdad es que crecer es padre, ¿no? ¿A cuántos nos gusta crecer? ¿Cuántos les gusta crecer? También se vale decir que no. Nos gusta crecer y nos gusta ver a los demás crecer también, a los nuestros, nos gusta verlos crecer y sobre todo si estamos hablando del tema espiritual, ¿no es cierto? ¿Qué tal cuando tus hijos, ya hace un ratito hablábamos con Gus y con Wendy del servicio de los hijos, precisamente, qué padre es ver que tus hijos digan, papá, mamá, pues yo voy a servir en esta área, así es que necesito que me lleven, ¿no? Nos tocó madrugar aquí precisamente porque nuestros hijos vienen a servir temprano. Entonces, nos encanta ver crecer a los demás. Y en ese sentido, quiero que leas conmigo Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 es un versículo que muchos de nosotros no sabemos de memoria. Romanos 8, 28. ¿Cuántos se lo saben de memoria? Amén. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuántos aquí creemos verdaderamente en este versículo? ¿Amén? Perfecto, ahora voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántos de aquí verdaderamente alguna ocasión de nuestra vida hemos dudado que este versículo es una realidad? Yo soy el primero. ¿No te ha pasado que de repente estás viviendo victorias en tu vida y otra victoria y de repente todo se viene abajo? Todo te sale mal. Y si no es un área de tu vida, es en otra y viene una tras otra, tras otra.
La verdad es que yo sí he dudado que este versículo sea una realidad. Señor, ¿qué onda? Aquí dice que todas las cosas nos ayudan bien, pero todo lo que estoy viviendo no parece concordar con lo que dice aquí, ¿no es cierto? ¿Cuántos hemos pensado así? Seamos honestos. Y hoy quiero compartirte un principio de crecimiento que es muy importante y es el principio de un bien mayor. El principio de un bien mayor. Y para ilustrarlo vamos a revisar la vida de un personaje bíblico que está en el libro de Génesis. Vamos corriendo a Génesis, capítulo 37. Vamos a hablar un poquito de la vida de José. ¿Has escuchado hablar de la vida de José? Ok. Vamos a hablar un poquito sobre la vida de José. Vamos a leer el versículo 3 del capítulo 37 de Génesis. Génesis 37, versículo 3 dice: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. En este momento de la vida de José todo iba viento en popa, ¿no? Su vida era excelente, su mamá era la favorita, también lo dice la Biblia. Él era el hijo que su padre más amaba. Dentro de una lista de más de 10 hijos, él era el que su padre más amaba. No solo eso, sino que su padre le daba regalos especiales. Le hizo una túnica de colores. En ese momento, alrededor de sus 16, 17 años, la vida de José era color de rosa. Todo iba excelente. Es más, Dios le había dado sueños a José, en el cual él podía ver que todos se inclinaban ante él, sus hermanos, su papá. Hasta lo regañó su papá de repente: deja de andar soñando esas cosas. En ese momento la vida de José iba tremendamente bien. No había problemas en la vida de José, ¿no? Y así nos pasa a algunos de nosotros. Señor, gracias porque soy tu hijo y me estás bendiciendo, me va súper bien en mi negocio, en mi trabajo, no me he enfermado. Gracias, Señor. Yo me imagino a José así, triunfando, victoria tras victoria. Y de repente la vida de José da un giro completo. Y entonces todas las cosas empiezan a ir mal. Para empezar, la gente que él más amaba, su propia familia, lo traiciona. Empiezan a quitarle todo lo que su papá le había dado. La túnica de colores le fue quitada. Lo echaron a una cisterna. Y de esas veces que tú crees que todavía hay una esperanza para rescatar lo que se está perdiendo, para rescatar una victoria. Yo me imagino a José en la cisterna. Él sabía que uno de sus hermanos lo amaba. Y seguramente José dijo: ahorita que venga mi carnal, que me saque de aquí, ya la libré. La victoria sea para Jehová. ¿Y qué crees? Lo que podía salir mal, salió mal, porque su hermano no llegó. Y entonces dice la Biblia que lo venden como esclavo. Entonces venimos de una vida de victoria de José a una vida de muchos problemas, a una vida en la que, a pesar de que José creía en Dios, le estaba yendo muy mal. ¿Cuántos a veces nos sentimos identificados con José? Decimos: Señor, yo voy a la iglesia y estoy en cursos bíblicos y me estoy preparando, y voy al servicio el domingo y voy al jueves de oración, pero me está yendo muy mal. ¿Qué pasa? Yo imagino la duda en el corazón de José en ese momento. ¿Qué está pasando, Señor, que se están arruinando mis victorias? Pero ¿sabes qué es interesante? Que a pesar de que la vida de José no pintaba bien, la Biblia dice que Jehová estaba con él. Qué loco, ¿no? ¿Cómo es posible? Quiero decirte una cosa, familia, y es que en medio de tus problemas Dios no se ha ido ni se ha alejado de ti. Dios sigue estando contigo y Dios no te va a dejar.
En medio de tus dificultades, de tus problemas, en medio de esa situación que tú digas, es que de plano ya mejor me voy a salir de la iglesia. En medio de tus problemas, ahí está Dios. Vamos a leer el versículo 2 de Génesis. Génesis 39, 2. Dice: mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo egipcio. Una vez que sus hermanos lo venden, pues quienes lo compraron van y lo venden a Potifar. Y ahí es donde estaba José. Dice: y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Todo esto está empezando a ser medio confuso, ¿no? Porque venimos de ver a un José que estaba viviendo en victoria y de repente vemos un José que se le acaba la vida. Pasa de ser el hijo preferido a un esclavo. ¿Qué está pasando? Y aparte la Biblia dice: Jehová estaba con él. Y no solo eso, sino que al estar con él, Jehová bendecía todo lo que José hacía. Y entonces parece que después de los problemas que vivió José, su vida empieza a obtener la victoria de nuevo. Dice que su amo le entregó en su poder toda su casa. No había alguien en casa de Potifar que tuviera mayor autoridad y poder, sino José. Recuerda que a veces las decisiones correctas no siempre terminan en historias felices. A veces para tomar la decisión correcta vamos a tener que sacrificar algo. Y José estaba sacrificando su humanidad. Pero ahí no acaba todo. Dice la Biblia que la esposa de Potifar le echó el ojo a José. Dijo: este me agrada. Y entonces empezó a acosar a José. Pero ¿sabes qué? José decidió guardar su corazón. Decidió no reclamarle, sino seguir honrando a Dios, confiando en que Dios tenía un bien mayor para él a pesar de los problemas. Y entonces, cuando las cosas ya empezaban a ir medio bien para José, viene otro revés. Y la esposa de Potifar lo agarra y le dice: ahora sí, vente. ¿Qué dice la Biblia? Dice que José dejó sus ropas y salió corriendo. José prefirió seguir dándole la honra a Dios en su vida. ¿Cuántos de nosotros en medio de los problemas decimos: pues ya qué más da, ¿no? Todo está mal, me está yendo muy mal, no hay victorias, pues ya qué más da, hoy no voy a la iglesia. Ya no tengo ganas de orar. Total, todo está yendo mal. ¿Cuántas veces en medio de nuestros problemas tenemos ganas de renunciar? Pero vemos a un José que dijo: no, yo voy a honrar a Dios, porque él tenía en su mente y en su corazón claro que había un bien mayor que Dios tenía para su vida, aún en medio de los problemas. Humanamente para José hubiera sido muy fácil decir: pues ya, total, me vendieron como esclavo, todo me está yendo mal, ya no veo a mi padre, ya no soy su favorito, me traicionaron mis hermanos. Total, hubiera sido muy fácil humanamente: señora esposa de Potifar, ya vine. Pero José decidió honrar y huir del pecado. Honrar el hecho que Jehová tenía un bien más grande para él. Aún en medio del dolor, aún en medio del sufrimiento, porque es una realidad, José estaba sufriendo. ¿Qué pasa cuando alguien te traiciona? ¿Qué sientes en tu corazón? ¿Qué pasa cuando, a pesar de que estás caminando y tratando de tener una vida agradable a Dios, las cosas no van bien?
¿Te sientes con muchas ganas de cantar? Pues la verdad es que no. La verdad es que a duras penas venimos. Pero ¿sabes qué? Aún en medio del sufrimiento, José decidió honrar a Jehová. Ese es un tremendo ejemplo. La vara está muy alta. ¿Cuántos de nosotros decidimos, aún en medio de los problemas, honrar el nombre de Dios? Honrar esa palabra que dice a los hijos de Dios, todas las cosas les ayudan a bien. José decidió huir del pecado, aún viviendo el sufrimiento que estaba viviendo. ¿Y sabes qué? La decisión que tomó José de honrar a Dios a pesar de su sufrimiento tampoco terminó bien. ¿Qué pasó? Es echado a la cárcel. Otra vez vamos para abajo. De ser el mayor en la casa de su amo, lo fueron a refundir a la cárcel. Pero aún así dice la palabra de Dios que Jehová estaba con José. No dudes que en cada sufrimiento, en cada dificultad, en cada situación complicada, en cada falta de victoria en tu vida, ahí en medio está Dios. Ahí en medio está Jesucristo y no te va a dejar. Así como no dejó a José en ningún momento, Dios no te va a dejar. Versículo 20 de Génesis 39 dice: y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. ¿Por qué, si está viviendo y sufriendo tantas cosas, por qué sigue diciendo la Biblia que Jehová estaba con él? ¿Sabes por qué? Porque no hay nada en este mundo ni en el mundo espiritual que nos pueda separar a ti y a mí del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Recordemos y llevémonos en el corazón que Dios no hace las cosas al azar. No hay situación en nuestras vidas que a Dios se le salga de control. Eso no existe. Por eso Dios es un Dios omnipotente. Dios usa las circunstancias más duras de nuestras vidas para un bien mayor. No importa lo que estés sufriendo, no importa lo que estés viviendo, no importa cuánta traición haya, no importa si tienes o no trabajo, no importa si estás batallando con tus finanzas, con tus hijos, con tu matrimonio. Dios va a usar ese problema que estás viviendo para un bien mayor en tu vida. Porque a los hijos de Dios todas las cosas les ayudan a bien. ¿A cuántos les gustan todos esos juegos de la montaña rusa y Six Flags y todo eso? ¿Sí? Más a los chavos. Bueno, a mí no me gustan. Me acuerdo que cuando andaba yo quedando bien con mi esposa y éramos novios, pues a Angélica le gusta mucho todo eso, ¿no? Y me dijo, vamos, súbete acá. Pues grave error, casi me muero. No me gusta. El juego al que nos subimos empezó a agarrar una velocidad y no se detenía. Sentía yo que salía volando. Pero hay montañas rusas que hay un momento de tranquilidad, ¿no? Cuando va subiendo, pues todo está bien, todos somos valientes, pero nada más llega hasta arriba y empieza a bajar con una velocidad. Así parecía la vida de José. Por ratitos bien, y de repente alcanzaba una velocidad hacia abajo tremenda y otra vez la tranquilidad. Se parece a nuestra vida a veces, ¿no? A veces bien, a veces con dificultades, y a veces otra vez bien. Y sabes que a veces somos tan religiosos que al que le está yendo mal decimos, algo ha de haber hecho. Y perdón, pero no es así siempre. A veces Dios permite que vivamos un sufrimiento porque Él tiene un bien mayor para nosotros. Y eso es lo que Dios quiere que te lleves en tu corazón el día de hoy. Que no importa el sufrimiento, no importa lo que estés viviendo, los problemas que lleguen a tu vida, Dios siempre tiene un bien mayor
a través de esos problemas. Cuando José llega a la cárcel, José vuelve a prosperar y Dios lo vuelve a poner en una posición de liderazgo. Dice la Biblia que el jefe de la cárcel ni tenía que preocuparse porque todo José lo tenía bajo control. ¿Sabes cuánto tiempo pasó José en la cárcel? Más de 2 años. ¿Cuánto tiempo llevas preocupado por ese sufrimiento? ¿Cuánto tiempo llevas batallando con esa enfermedad? ¿Cuánto tiempo llevas batallando con tus hijos, con tu matrimonio? Y no hubo un momento en el que José haya deshonrado el nombre de Dios. Ni uno solo. Y fíjate, hay algo muy interesante porque incluso José veía a otros prosperar. José veía salir a la gente de la cárcel y ser restituidos en sus puestos. Y José esperaba pacientemente. Pero sabes que así como Dios tenía control de la vida de José, también tiene control de tu vida y de la mía. No hay nada en tu vida que se le pueda salir del control, salirse de las manos a Dios. Así vivió José todo este sufrimiento en su vida, más de 2 años en la cárcel, más todos los años desde que había sido vendido como esclavo. Pasaron más de 13 años desde que él fue vendido. 13 años de problemas, de sufrimientos, de preguntas en el corazón, pero 13 años también de que el corazón de José permaneció fiel a Jehová. Hasta que entonces el propósito de Dios para la vida de José empezó a asomarse por ahí. Y empezó a ver José la luz. Génesis 41:14 dice: entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Sabes que cuando Dios te muestre cuál es esa mayor bendición que va a llegar a tu vida, no vas a ser el mismo. Cuando José fue llamado ante la presencia de Faraón, dice que se afeitó y mudó sus vestidos. Yo creo que hubiéramos visto a José, jamás nos hubiéramos imaginado que ese José hubiera sido esclavo 13 años atrás. Era un nuevo José. Cuando veas el bien mayor que Dios tiene para tu vida, vas a ser una nueva persona, con un nuevo corazón, con una nueva unción. Porque los procesos nos dan unción. Vamos a ser nuevas personas para poder recibir entonces ese bien mayor que Dios tenía para José. El tiempo de José, del propósito para que se cumpliera, llegó. No llegó tarde, no llegó antes, llegó justo cuando Dios lo tenía planeado. Y así tu tiempo y el mío también van a llegar. No cuando tú quieras o cuando yo quiera. Va a llegar en el justo momento en el que Dios lo planeó. Así es que no desmayes. Sigue caminando con la mira en nuestro objetivo, que es Jesucristo. Recuerda que si Dios te da un propósito, es porque también te va a dar las herramientas, el favor y la unción para poderlo cumplir. Y entonces en la vida de José, el propósito mayor que Dios tenía se revela. Llega el momento en el que José entiende que todo el sufrimiento que ha vivido hasta ese día era porque Dios tenía un propósito especial. Los ojos de José son abiertos y entonces Dios le revela cuál era el propósito para todo el sufrimiento que había vivido. Vamos a Génesis 45 rápidamente, versículo 4. Dice: entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo: yo soy José,
vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Ahora José puede ver que su sufrimiento era para salvar no su vida, no la de sus hermanos, sino la de todo un pueblo que Dios iba a formar. Estoy seguro que cuando José fue vendido como esclavo, ni siquiera le pasó por la cabeza el gran propósito que Dios tenía para él. Y de la misma manera que lo vivió José, tú y yo ni siquiera podemos imaginar las grandes cosas que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Dios tiene un gran propósito para tu vida. Siempre hay un bien mayor de parte de Dios para nosotros, porque a los hijos de Dios todas las cosas les ayudan a bien. José confió en que Dios tenía un bien mayor para él. Por eso no dejó de honrar a Dios, no dejó de guardarse para él. Solamente confió y esperó y no se movió. ¿Cuántas personas hubiésemos tratado de huir de las circunstancias que José estaba viviendo? Ya era casi el jefe de la cárcel, tenía acceso a todos lados. Pudo haber huido. Fue amo de la casa de Potifar, tenía toda la autoridad para en algún momento preparar todo y salir huyendo. Pero José confió en el propósito y en los planes que Dios tenía para él. Y permaneció y confió. Yo me acuerdo que conocí un pastor hace muchos años que decía: cuando usted tenga problemas, no se mueva de ahí donde está. ¿Y a qué se refería? A que esa silla que ocupas el día de hoy, no dejes de ocuparla. No dejes de congregarte. No dejes de venir. No dejes de alabar a Dios. No dejes de buscar su rostro. Sin importar el tamaño de tus problemas, no te muevas. Sigue en esa silla donde estás. Y José fue lo que hizo. No se movió. Confió en Dios. Decidió honrar a Dios. ¿Y sabes qué, familia? Yo quiero invitarte a que confíes y esperes en Él. Aún en medio del sufrimiento, aún en medio de los problemas, de que no veas una solución, yo te invito a que sigas confiando en Él. Porque en el momento justo planeado por Dios, tu propósito será visible. Tu paz será una realidad. Y entonces encontrarás la explicación de parte de Dios para todo el sufrimiento que estás viviendo, para todos los problemas que estás enfrentando. Dios quiere prepararnos para ese propósito. Dios quiere prepararnos para ese bien mayor. Para que tu corazón y el mío estén listos para recibir esa unción que Dios tiene. Una unción fresca de parte de Dios para el nuevo propósito. Dios ocupa nuestras circunstancias más difíciles y más complicadas para prepararnos para su propósito. Y solamente si seguimos, si confiamos, si honramos, si no nos movemos, solo así tú y yo podremos gritar con convicción Romanos 8:28 y decir: yo sé que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien.
Y entonces vas a ser capaz de estar recibiendo un diagnóstico no muy alentador con el doctor. Vas a ser capaz de enfrentar problemas económicos y en medio de la dificultad poder decir: yo sé que en medio de mi problema está Jesucristo. Y yo sé que Dios tiene un bien mayor para mi vida. Porque a los hijos de Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Quiero invitarte a que cierres tus ojos. Ahí donde estás, me ayudan, chicos. Tal vez estés viviendo alguna dificultad en tu vida. Y tal vez estés dudando que Dios está. Y también se vale. Dios conoce nuestro sufrimiento y no es indiferente a nuestro sufrimiento. Dios sabe que hay problemas en los que hemos dicho: Señor, no veo una salida, y honestamente creo que no estás aquí. Dios conoce esas veces que hemos dicho: Señor, hoy no quiero orar porque no veo tu mano en esto. Dios conoce todo eso. Así es que yo te invito que tomes unos minutos y puedas tener esa plática con el Espíritu Santo y decirle: si he dudado de que estás aquí, perdóname. Si he tratado de resolver esto por mis propios medios, perdóname, Señor. Si en algún momento ha salido de mi boca sin creerlo que a todos los hijos que amamos a Dios todo nos ayuda bien, Señor, también perdóname. A Dios le encanta ver que sus hijos crecen espiritualmente. Y tener en nuestro corazón siempre la convicción de que en medio de mis problemas Dios tiene un bien mayor para mí, es parte de crecer. Tener la convicción en mi corazón para decir que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, también es crecer. Familia, es tiempo de crecer. Es tiempo de crecer, porque Dios tiene un propósito para tu vida. Espíritu Santo, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia en medio de nosotros. Gracias también, Señor, por todas las dificultades. Gracias por los problemas, gracias por las enfermedades. Gracias por esas ocasiones en las que creo que ya no hay una salida. Gracias, Señor, por todo lo que me permites vivir, porque sé que hay un bien mayor para mi vida. Para el mundo esto es ridículo, ¿sabes? Pero la Biblia dice: dad gracias en todo. Yo te invito a que le des gracias a Dios por tus problemas. Dale gracias a Dios por tus enfermedades. Dale gracias a Dios porque hay temas que no has podido resolver. Dale gracias a Dios porque no tienes trabajo. Dale gracias a Dios porque tu negocio no levanta. Dale gracias a Dios porque tienes problemas en tu matrimonio, porque Él tiene un bien mayor para cada uno de sus hijos y tú no eres la excepción. En medio de tu problema, Dios tiene un bien mayor para ti y tiene un propósito sobrenatural para todos tus problemas. Gracias, Señor, por cada cosa que vivimos, por cada problema, por cada conflicto, por la falta de trabajo, porque el negocio no despega. Gracias por cada problema, porque hoy declaramos, Señor, que confiamos en ti y que en medio de cada problema, Señor, estás tú, y porque hay un bien mayor para cada uno de nuestros problemas. Gracias, Señor. Gracias, Padre.